Hola chicos, bienvenidos a su clase virtual. En esta ocasión la clase la vamos a dividir en dos secciones. La primera sección va a ser el repaso de nuestro cuestionario de la lectura Me Acompañas que les dejé de tarea. Algunos se van a preguntar por qué no me la han calificado, por qué no he recibido respuesta, porque me estoy esperando precisamente a hacer este análisis para poder enviarles todos sus resultados, ¿ok? Eso es la primera parte. Y la segunda parte va a ser otra lectura nueva que vamos a enfatizar y vamos a ver, a revisarla. Esta lectura es nueva porque no hemos trabajado con este tipo de textos. Casi todos los textos que hemos trabajado son textos literarios, cuentos, leyendas, demás, que tienen personaje principal, secundario y demás. Pues en esta ocasión vamos a ver un texto histórico. ¿Te acuerdas que ya estuvimos viendo los tipos de texto? Es momento de que te acuerdes de esto porque vamos a estarlo trabajando también, ¿ok? Aunado con esto, también dentro de esta lectura o de este texto viene una parte de completación de oraciones, que también vamos a poner en práctica los conocimientos que ya tenemos en todo lo que implica pues el curso, ¿ok? Entonces, trae todo tu material, vamos a necesitar la lectura Me Acompañas, las preguntas y también ve a descargar el documento, el nuevo texto que va a aparecer ya en Classroom para que podamos tener una concordancia en la clase, ¿va? Te espero. Bueno chicos, ahora sí vamos a comenzar con la primera parte del análisis de la lectura Me Acompañas, ¿ok? Aquí como pueden ver yo tengo el documento que ustedes vieron ya, que les envié por Classroom y vamos a contestar, ¿ok? Pregunta número 11, que para ustedes era la pregunta número 1. Yo lo tengo así porque tengo todo el examen del IDANIS 2008 en mi poder, pero en su ejercicio yo les puse pregunta 1, 2, 3, ¿ok? Vamos a leer la pregunta 11 que corresponde a la pregunta 1. Nos dice, ¿cuál de los siguientes personajes está rodeado de misterio en el cuento? A. Dante. B. Carlita. C. El conserje. D. El maestro. Ok, ¿te acuerdas la presentación que estuvimos analizando con base en la lectura de Me Acompañas? Donde vimos a todos los personajes, sus características, qué hacen y cómo conspiran todos para que se haga una concordancia en la lectura o en la historia, ¿ok? Ahora, nos está preguntando aquí específicamente quién está rodeado de misterio. ¿Quién de alguna manera es el personaje que más misterio tiene o que más oculto puede llegar a estar? ¿Ok? Vemos que Dante no tenía tanto misterio porque Dante era una persona, era un chico que tenía miedo, que se paralizó cuando escuchó las voces y los suspiros, entonces él no tenía nada de misterio. Vemos que Carlita tampoco, porque aunque era valiente, también era tímida, estaba como que al ahí se va. El maestro tampoco tenía misterio, porque el maestro siempre fue abierto en lo que hacía en la lectura. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, el maestro nos dice qué hacía, nos dice qué actitudes tenía, que quiso ayudar a los alumnos, o sea, él no tenía ningún misterio ni algo oculto. Pero ¿quién sí lo tenía? El conserje. ¿Okay? El conserje era un personaje, una persona que estaba oculto, que estaba casi siempre entre la oscuridad, que no lo conocían mucho y que pensaban que gracias a su llegada empezaban a pasar cosas raras dentro del colegio. Entonces, obviamente, la respuesta correcta a esta pregunta es el conserje. Súper sencillo, ¿no? Vamos con la pregunta 2. Dice, los siguientes elementos del cuento anterior son característicos de los cuentos de terror, excepto A. Los pasos lentos, B. El salón de clases, C. La respiración agitada, D. Las voces que no se entienden. Ok, aquí se nos está diciendo en la pregunta, ¿para qué? Para que podamos tener una respuesta de manera rápida, una palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave? Características de los cuentos de terror. ¿Ok? Excepto. Nos quiere decir que entonces debemos de elegir las características del cuento de terror, excepto una que no va a entrar dentro de esa categoría de los cuentos de terror. Más o menos es un juego como de juego de palabras, ¿te acuerdas? Que era zapato, zapatero, zapatilla, así, ¿ok? ¿Cuál no entraba? Si yo le meto, por ejemplo, aretes en un zapato, ese conjunto de palabras o ese grupo de familia de palabras ya queda inválido, o sea, no queda. Entonces aquí es lo mismo. Los pasos lentos, sí es característico de los cuentos de terror. La respiración agitada, también. Las voces que no se entienden, también. Entonces, ¿cuál es la que nos queda? El salón de clases. Un salón de clases común
no entra dentro de una característica de los cuentos de terror, ¿ok? Porque no casi siempre o casi nunca están en los cuentos de terror hay un salón de clases, ¿ok? Entonces, excepto el salón de clases, la respuesta correcta a esta pregunta 2 es el salón de clases. Vamos a pasar a la siguiente. Nos dice, perdón, aquí está, abajo quedó. Dice la 3 o la 13. Lee las siguientes partes que encontraste subrayadas en el texto, ¿ok? ¿Te acuerdas que en el texto de Me Acompañas venía el párrafo 1 subrayado, el 2 subrayado al principio, el 3 subrayado, demás? ¿Ok? Entonces, vamos a pasar. El primero nos dice, 1. En la escuela hay un cuarto al final del pasillo del segundo piso. 2. Como te imaginas, yo tenía curiosidad de saber qué había dentro del cuarto. 3. La cosa es que volví a acompañar al maestro otro día para guardar unas maquetas. 4. Controlando mis nervios, le pasé las maquetas que llevaba y me di la vuelta hacia el salón. La pregunta a esta pregunta, nos dice, ¿con cuál de las partes anteriores inicia el conflicto que se desarrolla en el cuento? ¿Te acuerdas que de igual manera nosotros ya tuvimos una clase explicando las partes de una lectura, las partes de un texto y cuál era el clímax o dónde se fijaba el punto clave para que la historia se desarrollara o diera ese boom, ¿no? De alguna manera expresándonos así. Dice, el conflicto se dio en el párrafo 1 o en el punto 1. En la escuela hay un cuarto al final del pasillo del segundo piso. Al decir eso, ¿se encuadra o se ve realmente ya el conflicto? No. Vamos con el 2. Como te imaginas, yo tenía curiosidad de saber qué había dentro del cuarto. Podríamos decir que el conflicto ahí más o menos está empezando a ver, pero no está dando ese clímax total al conflicto de la historia. Todavía nos falta. Entonces esa también queda descartada. La 3. La cosa es que volví a acompañar al maestro otro día para guardar unas maquetas. Ojo aquí, tenemos 2 que son posibles respuestas. La 3 y la 4, ¿ok? Porque si no hubiera pasado una, no hubiera acontecido la otra. ¿Te acuerdas de esa relación que vimos en la clase pasada de los textos que tienen relación, la idea principal y la idea secundaria? Pues aquí más o menos es relacionado a esto, ¿ok? Nos dice la 3, la cosa es que volví a acompañar al maestro otro día para guardar unas maquetas. Y la 4 nos dice, controlando mis nervios, le pasé las maquetas que llevaba y me di la vuelta hacia el salón. Quiero que por favor fijen y recuerden su atención en el punto 4. Dice, controlando mis nervios, le pasé las maquetas que llevaba y me di la vuelta hacia el salón. Esta persona o este personaje que está narrando la historia hace esto, da la vuelta, da las maquetas y en la historia se dice que siente que le tocan el hombro. Al tocarle el hombro y al empezar a sentir ese escalofrío, dice que empezó a sentir frío y que se fue corriendo, ya entra el clímax de la historia porque empieza ya entonces a pasar las cosas, empieza a suceder que todos los personajes ya están aterrados, todos los personajes sienten miedo, están agitados, tienen preocupación, hasta el maestro está adentrado, entonces ya vemos ahí un clímax. Por tal motivo, la respuesta correcta a esta pregunta es la D, con el apartado 4. ¿Bien? No sé si tengan alguna duda con esto. Acuérdate que si tienes dudas puedes escribirme en Classroom o mandarme mensaje a WhatsApp privado. ¿Ok? Bien, vamos con la pregunta 14. Dice, en los cuentos de misterio y terror es común que haya un lugar oscuro. En el cuento que acabas de leer, ¿aparece un lugar que cumpla con esta situación? Vamos a leerlo. La A nos dice, no, lo único que pasa es que hay poca luz porque ya es de noche. B, no, lo más parecido es el cuarto, pero se entiende que es una bodega. C, sí, es el pasillo que va del salón al cuarto donde se guardan las maquetas. D, sí, es la escalera, aunque esta queda a oscuras porque el conserje apaga la luz. Ok, analizando esta situación, dentro del contexto de la historia, vemos que este lugar oscuro sí cumple con el requisito. Este lugar oscuro que se habla en la historia, que más adelante vamos a ver cuál es, sí cumple con el requisito de un lugar oscuro en una situación de un cuento o una historia de terror. ¿Te acuerdas que cuando
el maestro y la persona que narra la historia con las maquetas van a dirigirse a la bodega, ¿qué pasa? Al prender la luz, los focos no encienden y se quedan a oscuras. Eso produce una sensación de miedo por la oscuridad y igualmente un descontrol total o una preocupación más bien del por qué no prendían esos focos, ¿ok? Entonces, ese pasillo obviamente cumple con esas características de oscuridad. Después, cuando, no recuerdo ahorita el personaje que se le va el balón, y ¿por qué no quiere regresar por él? ¿O por qué no quiere ir por él? Porque el pasillo estaba, ¿qué? Oscuro. Entonces cumple con el requisito, el apartado C. Así es, con el lugar oscuro en un cuento de terror. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bien. Vamos con la siguiente. Dice, el personaje que cuenta la historia acompaña al maestro. ¿Por qué? Súper fácil, ¿no? ¿Por qué? ¿Porque tiene miedo a la oscuridad? No. ¿Quiere ver dónde queda su maqueta? Tampoco. ¿No quiere estar con sus compañeros? Menos. Estas tres de verdad son preguntas basura. Esta es una pregunta regalada porque nos lo dice al principio. Nos dice, tiene curiosidad. Por curiosidad va por segunda vez a la bodega. Bien. La siguiente dice, cuando el maestro exclama, usted, es porque siente que A, alivio, B, enojo, C, disgusto, D, sorpresa. Y aquí me voy a remitir al texto rápidamente. Quiero encontrar la parte en que esta persona dice usted. Y a ver, vemos que está aquí. Ya lo tengo. Dice, vio como los ojos de Dante no querían ver hacia la puerta, pero tampoco voltaba para el otro lado. Estaba paralizado. ¡Usted!, exclamó el maestro dando un paso atrás y todos saltamos de nuestros pupitres. Pudimos ver una silueta a través de los gruesos vidrios del salón y por fin la figura que quedaba en la puerta. Vamos a detenernos hasta aquí. En esta parte todavía no se nos dice que era el conserje. Entonces, por obvias razones, él no podía decir, ¡ay, qué alivio que era el conserje, que no era nadie! No, grita, ¿usted quién es? ¿Por qué? ¿Qué hace aquí? No sabemos quién es, porque tampoco el maestro conoce al conserje, los alumnos tampoco lo conocían o no lo habían visto bien. Entonces su expresión es de que, es más, hasta está exclamando, tiene signos de exclamación. Y cuando una palabra tiene signos de exclamación es de qué? De sorpresa. Precisamente por eso, nuestra respuesta correcta a esta pregunta es, el maestro exclama usted porque siente sorpresa. ¿Bien? Bien, ok, vamos a pasar con la que sigue. Dice, y bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Nos dice, elige la opción que presenta, un fragmento del cuento escrito en primera persona. Acuérdate que la primera persona es yo. ¿Cómo lo podemos identificar? Por medio de los pronombres personales. Yo, tú, él, nosotros, ¿ok? Yo es primera persona. Y te puedes hacer la pregunta, ¿quién lo está escribiendo? ¿Quién lo está diciendo? Yo, él o tú, ¿ok? Así identificamos primera, segunda o tercera persona. Bien, vamos a identificar entonces lo que nos está pidiendo aquí, que es primera persona, el yo. ¿Quién lo está diciendo? Tengo que responderme yo, ¿ok? Vamos a ver. Era una tarde de invierno de esas que vuelven a vacaciones. No. B, dice, desde el salón como a 50 pasos estaban asomados. ¿Quiénes? No estamos hablando de mí. C, la cosa es que volví a acompañar al maestro. ¿Quién? Yo. Entonces identificamos ahí la primera persona. Bien. La D, pues ya la descartamos porque pues, no tiene nada que ver. Dice, de seguro se hacen los graciosos. ¿Quiénes? Ellos. Entonces es tercera persona. Entonces, identificando esta parte, vamos a la pregunta 18. O no recuerdo el número de la pregunta, creo que es la 8. Dice, localiza la parte subrayada de las siguientes opciones de respuesta. ¿Cuál de ellas sirve para dar suspenso a la acción? Ya más o menos lo habíamos visto con otras lecturas. Esas partes de suspenso que le dan el picante a la lectura. Vamos a ver, la A. Y ella les va a echar aguas. ¿Eso le da suspenso? No.
A la pasada bajó la palanquita. Tampoco. Dice, como creí que ya se habían ido todos. ¿Cómo? ¿Le da suspenso? Tampoco. Dice, poco a poco se fue distinguiendo una respiración agitada. Vemos que esa es la respuesta correcta, porque incluso la podemos leer poco a poco, ¿no? Entonces le da como ese sabor y ese picante a la lectura, ese misterio que necesita. La respuesta correcta para la 8 es la D, ¿ok? Y bueno, ya terminamos con esta parte del análisis de la lectura ¿Me acompañas? Muy sencilla, muy digerible, pero creo que se te hizo más fácil, incluso a mí se me hizo más fácil, con nuestro previo análisis de nuestro cuadro de estrategias de lectura. ¿Verdad que se te hizo fácil? El cuadro donde podíamos hacer nuestro mapa mental, identificar a los personajes principales, las situaciones, qué hicieron, qué no hicieron, qué personaje era el principal, qué personaje no era el principal, era el secundario, la idea principal, la idea secundaria. Ya se ve una armonía entonces con el texto y esto se nos hace súper sencillo. Vamos a pasar a nuestra segunda sección, nuestra lectura nueva. Nuestra siguiente lectura que vamos a analizar, que les decía que era un texto histórico y que vamos a tener esto en mente, se llama El hallazgo de la piedra de Rosetta. Les voy a dar chance para que la descarguen, le saquen foto, copia, lo que sea, y la puedan ir leyendo conmigo, ¿va? Y bien, chicos, antes de que comencemos a leer el texto del hallazgo de la piedra de Rosetta, quiero explicarte qué tipo de texto es el siguiente, ¿ok? Como ya te había comentado, es un tipo de texto histórico. Y ya lo habíamos analizado con los tipos de texto. Vimos el narrativo, argumentativo, descriptivo. En la parte de un cuento literario vimos que era una leyenda, que también podía imperar un cuento, pero también vimos el tipo de texto histórico, ¿ok? Te voy a recordar un poco más o menos de lo que es un texto histórico. Como te has de acordar, un texto histórico va a ser un documento escrito que puede proporcionarnos, tras su interpretación, algún conocimiento sobre el pasado humano, ¿ok? El objetivo principal de comentar un texto histórico, pues es acercarnos a la comprensión de una época histórica a partir de los elementos que proporciona el texto, ¿ok? De ahí viene la importancia, entonces, de situar el documento en su contexto, ¿ok? Entonces, ¿de dónde fue ese documento o esa historia? Hay que desentrañar lo que su autor ha dicho, cómo lo ha dicho, cuándo, por qué y dónde lo dijo, ¿ok? Relacionado con la historia. Así de sencillo, es importante que nosotros identifiquemos quién habló, por qué lo dijo, en qué parte del mundo se desarrolló, para identificar entonces el contexto y cómo puede esto pues ayudarnos o proporcionarnos información, ¿va? Entonces ahora sí vamos a leer este texto. Dice, el hallazgo de la piedra de Rosetta. Voy a parar para leerlo mejor. Dice, el 15 de julio de 1799, el capitán francés Pierre Francis Bouchard descubrió en Rashid un pueblo egipcio del delta del Nilo, llamado Rosette, por los franceses, una piedra de gran importancia histórica. La piedra de Rosetta se hallaba en buenas condiciones al ser encontrada, lo cual ocurrió cuando las tropas capitaneadas por Napoleón Bonaparte se encontraban guerreando contra las de Gran Bretaña en las tierras de Egipto. De su descubrimiento, se decidió que la piedra fuera transportada a Francia por los miembros del Instituto de Egipto. Fue que los ejércitos ingleses que habían desembarcado en la primavera de 1801 la confiscaron pese a las enardecidas protestas de Etienne Geoffroy Saint-Hilaire ante el general británico Hutchinson. La piedra de Rosetta se exhibe en el Museo Británico de Londres desde 1802. Solo una vez fue sacada del Museo Británico en 1972, en ocasión del 150 aniversario del descifrado de los jeroglíficos, siendo expuesta en el Museo de Louvre por algunas semanas. Esta piedra contiene un texto en 3 tipos de escrituras y su gran importancia radica en haber sido la pieza clave para comenzar a descifrar los jeroglíficos de los antiguos egipcios, que representaban todo un enigma. Gracias a Thomas Young, Grant Francis Champollion y otros hombres que estudiaban la escritura del antiguo Egipto. Y bien, es por eso que el hallazgo de la piedra de Rosetta fue un gran descubrimiento y hoy puede ser considerada como una joya en la historia del lenguaje y la transcripción.
Ok, ya terminamos de leer nuestro texto histórico, ¿ok? Mucha información, muchas fechas, muchos personajes, pero ¿qué pudimos identificar? ¿Dónde se desarrolló la historia? Vamos a regresarnos al párrafo. Y nos dice que esta piedra de Rosetta se estaba hallando en buenas condiciones porque había dos personas que estaban peleando, que eran Napoleón Bonaparte, que se encontraba peleando o guerreando con Gran Bretaña en las tierras de Egipto. O sea que la piedra de Rosetta es ¿de dónde? Así es, de Egipto. ¿Bien? Entonces, aquí no nos dice nada, aquí tampoco, y en el siguiente párrafo de aquí tampoco. Eso que es completación de oraciones dentro de un texto de comprensión. Por eso es que tenemos que ir teniendo más conocimiento y más agilidad a la hora de poder analizar cada texto, ¿ok? Nos dice que esta piedra se transportó en Francia, entonces ya nos está dando un lugar o un contexto, que fue en Francia y que igualmente tiene que ver con los ejércitos ingleses, ya que estos ejércitos habían desembarcado y confiscaron de alguna manera, esta piedra del general británico Hutchinson, ¿ok? Y vemos que como que se la ganaron a los franceses y ahora se exhibe en el Museo Británico de Londres desde 1802. Entonces ya nos habla de 3 lugares, que es Egipto, Francia e Inglaterra. Inglaterra o Britania. Ok, entonces, y que ahora se está exponiendo en el Museo del Louvre por algunas semanas. O sea, como que se la campechanean, ¿no? Es más o menos lo que puedo entender. Está expuesta en Londres, pero también en el Museo del Louvre, que está en Francia, y se van así como campechaneando la piedra. Es como más o menos lo que puede darse a entender. Y esta piedra obviamente tiene un contexto importante, tiene un significado importante, ¿no? Dice que esta piedra era clave para poder comenzar a descifrar los jeroglíficos de los antiguos egipcios. Por eso se le estaban peleé, ¿no? Entonces vemos que es muy interesante esta parte de la historia que se nos habla acerca de la piedra de Rosetta. Y ya aprendiste algo más. Algo más acerca de Francia, Inglaterra y Egipto, ¿no? Ahora vamos a hacer el análisis previamente de esta lectura, de este texto histórico, ¿bien? Y bueno, chicos, vamos a pasar entonces a analizar las preguntas de la piedra de Rosetta, ¿ok? Venimos con la 19, ya después de analizar la lectura que teníamos antes, que era un cuento de terror. Ahora estamos analizando un texto histórico. Y nos dice la primera pregunta: en el texto que acabas de leer hay 3 espacios vacíos. ¿Lo pudimos notar? El era un espacio vacío en el que le hacen falta palabras. ¿Ok? Dice la pregunta: ¿cuáles son las palabras que le faltan al borrador de Esperanza para que su recuento tenga sentido? ¿Ok? Vamos a identificar. Entonces vamos a poner las palabras. Esto es lo que hemos estado viendo de completación de oraciones dentro de un no de un cuento, dentro de un texto de análisis. Entonces vemos que tenemos que ya tener la preparación. No está difícil, vamos a ver. Dice A, la pregunta A, tenemos antes, al mismo tiempo y luego. Vamos a identificarlo. Dice: antes de su descubrimiento, se decidió que la piedra fuera transportada a Francia por los miembros del Instituto de Egipto. ¿Será? Nos dice aquí que en esta parte de aquí del principio dice que el 15 de julio de 1799 el capitán francés Pierre-François Bouchard descubrió en Rashid, un pueblo egipcio del delta del Nilo llamado Rosette por los franceses, una piedra de gran importancia histórica. Él la encontró, pero vimos o en el texto nos dice que antes de que esta haya sido descubierta, se decidió que la piedra tenía que ser transportada a Francia. Esa, con la primera, queda totalmente descartada, porque no nos dice nada antes de su descubrimiento. Bien, vamos a pasar, dice, vamos a analizar la C, pronto, aunque además. Pronto de su descubrimiento se decidió que la piedra fuera transportada a Francia por los miembros del Instituto de Egipto. Bueno, puede ser, tiene pues algún sentido. Vamos a ver la segunda, dice, pronto, aunque, sigue. Dice: pronto de su descubrimiento se decidió que la piedra fuera transportada a Francia por los miembros del Instituto de Egipto. Fue pronto que los ejércitos ingleses que habían desembarcado en la primavera de 1801 la confiscaron pese a las enardecidas protestas de Etienne Geoffroy Saint-Hilaire.
ante el general británico Hutchinson. ¿Sí? Como que ya no empieza a tener sentido. En esta nos está diciendo que pronto, aunque, y al ponerlas en esta parte de aquí, como tú ya lo acabas de escuchar, fonéticamente, al igual de manera gramatical, como hemos estado analizando, no queda. La respuesta, entonces, vamos a analizar la D, que obviamente tampoco es, pero vamos a ver por qué no. Dice, la primera es pero, ¿no? Dice, pero de su descubrimiento se decidió que la piedra fuera transportada a Francia por los miembros del Instituto de Egipto. No, no tiene ni sentido, ni coherencia, ni ninguna concordancia con la gramática, ni con la fonética, ni con nada de lo que tiene que ver con completación. ¿Ok? Entonces, esa ahí no va. La respuesta correcta es la C, y vamos a irla leyendo, ¿va? Para que podamos identificar cuál y por qué es. Dice, la primera era después. Dice, después de su descubrimiento se decidió que la piedra fuera transportada a Francia por los miembros del Instituto de Egipto. ¿Okay? Entonces, fue entonces que los ejércitos ingleses que habían desembarcado en la primavera de 1801 la confiscaran pese a las enardecidas protestas de Etienne Fort St. Hilary ante el general británico Hutchinson. La piedra de Rosetta se exhibe en el Museo Británico de Londres desde 1802. Solo una vez fue sacada del Museo Británico en 1972, en ocasión del 150 aniversario del descifrado de los jeroglíficos, siendo expuesta en el Museo del Louvre por algunas semanas. Esta piedra contiene un texto en 3 tipos de escritura y su gran importancia radica en haber sido la pieza clave para comenzar a descifrar los jeroglíficos de los antiguos egipcios, que antes representaba todo un enigma. Gracias a Thomas Young, J. Francis Champollion y otros hombres que estudiaban la escritura del antiguo Egipto, pudimos ya descifrar entonces las 3 respuestas correctas, lo que tiene concordancia tanto con la escritura como con la fonética, como con todo lo demás que hemos visto en la parte de completación, siendo la respuesta correcta la B. Bien, como vimos en la lectura, hubo algunas de las palabras que se encontraban escritas con faltas de ortografía. Vamos a identificar cuáles. Nos dice, ¿por qué las palabras hallaba, encontraban, representaban y estudiaban tienen error ortográfico? Ok, vamos a identificar por qué. Vamos a ver la B. Todo verbo en pospretérito se acentúa en la última sílaba. Ok, ¿tienen acento estas palabras? ¿O tienen que llevar acento estas palabras? No. Por ejemplo, la palabra hallaba no tiene acento y no se tiene que acentuar. Entonces nos tiene que decir, o esto nos da el indicativo de que estos verbos no están conjugados en un tiempo de pospretérito. Ahorita vamos a ver en qué tiempo está su conjugación. Dice la C, las palabras esdrújulas siempre llevan acento escrito. Allá va. ¿Allá va es una palabra esdrújula? No. Allá va. Aguda, grave. Allá va es una palabra grave, lo que desmiente a la respuesta C, ¿verdad? Ahora, vamos a pasar a esta. Dice, D. Siempre se escriben con B entre 2 vocales débiles. Nada que ver, la gramática no tiene esta regla, ¿ok? Ahora, la respuesta correcta ante esta pregunta es la respuesta A. La terminación aba de un verbo con pretérito se escribe con B. Y bien, chicos, como acabamos de analizar pues todo el contexto de las respuestas, como ya bien les decía, la respuesta correcta es la A. La terminación aba de un verbo en pretérito se escribe con B. Ok. Bien, ahora te voy a decir por qué. La conjunción de los verbos en copretérito se puede hacer de 2 modos. Del modo indicativo y del modo subjuntivo. Ok, nos vamos a enfatizar en el modo indicativo. Y este modo indicativo tiende a que los verbos tengan terminación aba e ia. Y todas las terminaciones que terminen en, por ejemplo, hallaba, encontraba, representaba, estudiaba, se escribe con B grande. Por tal motivo, esa es la respuesta correcta o la explicación del por qué la respuesta correcta es la letra A. Que estos verbos que están mal escritos tienen faltas de ortografía porque no están cumpliendo la regla de un verbo en copretérito de forma indicativa.
Y bueno chicos, vamos a pasar a la última pregunta. Nos dice que tenemos que leer con cuidado el fragmento tomado del Borrador de Esperanza, que es el texto histórico que ella nos quiere transmitir. Bien, nos dice, entre comillas, ¿por qué? Porque no tomaron obviamente el texto. Nos dice, la piedra de Rosetta se exhibe en el Museo Británico de Londres desde 1802. Solo una vez fue sacada del Museo Británico en 1972, en ocasión del 150 aniversario del descifrado de los jeroglíficos, siendo expuesta en el Museo de Louvre por algunas semanas. La pregunta, esta pregunta, vale la redundancia, es: ¿qué palabras escritas con letra minúscula inicial deberían comenzar con mayúscula? Vamos a identificarlas. Aquí, ¿cuál es esta? Empieza con mayúscula. Rosetta está bien escrito, Museo Británico también, de Londres también, desde 1802 también. Aquí hay un punto. La regla gramatical nos dice que después del punto, ¿qué tiene que ir? Una letra mayúscula, ¿ok? Entonces, la palabra, o la letra, perdón, S de la palabra solo, debe ser escrita en mayúsculas. Y aquí, en el Museo Británico, Londres es un lugar o una ciudad importante. Por tal motivo, de igual manera, tiene que llevar una letra, en mayúscula, que es la primera, que es la L. ¿Ok? Entonces, Londres y solo son las palabras que tendrían que llevar mayúscula y que están mal escritas dentro de este fragmento. ¿Están en nuestras respuestas? Así es. Londres y solo son las palabras que tienen que estar escritas con letras mayúsculas, ¿ok? Entonces, y bien chicos, ya hemos terminado con el análisis de esta pequeña historia. Fue muy rápida, muy sencilla, y bueno, ya con todas las habilidades que hemos adquirido, pues la podemos responder en un 2x3. Ahora, ¿qué es lo que te voy a dejar de tarea? En la plataforma de Classroom te voy a dejar ya el cuestionario que me vas a tener que responder de esta lectura, que es muy sencillo. Nada más lo que tienes que hacer es recordar las preguntas que vimos aquí y ponerle la respuesta para que yo te pueda dar tu calificación. Y obviamente tienes que tener un 10 asegurado. Todos lo tienen que tener bien, correcto. Bien, es una calificación que te voy a tomar en cuenta, ¿ok? Y también va a haber otro documento en el que vas a tener que hacer un análisis pequeño de esta lectura. En él se te va a enfatizar 3 preguntas. La primera, ¿por qué es importante que los jóvenes como tú puedan ver, leer o analizar textos históricos? ¿Ok? 2, me vas a hacer un dibujo de alguna escena de la piedra de Rosetta, esta lectura, porque con el dibujo te puedes acordar más de las situaciones, algunos de los personajes o de las preguntas que pueden estarte haciendo a la hora de realizar tu examen, ¿ok? Y la tercera y última va a ser, si te gusta este tipo de textos, mencióname por qué, y de igual manera por qué te sientes identificados con ellos. Esto ha sido todo por la clase de hoy. Muchas gracias. Está al pendiente, por favor, de Classroom y de los mensajes que vamos a dar. Los resultados del IDANIS que acabas de realizar también se van a dar pronto. Y pues te deseo mucho éxito en este proceso. Ya casi vamos a hacer el examen y te deseo todo el éxito para que puedas quedarte en tu primera opción. Pero eso depende mucho de ti también, para que sigas trabajando, sigas esmerándote, esforzando y dando el extra para poder dar en tu primera o quedar en tu primera opción. Entonces, pues sin nada más que decir, me despido. Acuérdate que si tienes dudas, me puedes mandar un mensaje por WhatsApp o igual escribirme por Classroom. Te recomiendo que por favor no me escribas en el tablón, en las novedades, porque se llena de muchas cosas y luego me confundo si es publicación o duda. Si tienes una duda, escríbeme por personal, ¿ok? En el mensaje personal de Classroom. Sin nada más que decir, perdóname, me despido y nos vemos en la próxima clase.